Claro, el gran defecto de Prometeo es su amor a los hombres, eso que se llama filantropía, y por eso está dispuesto a sufrir. Prometeo no puede morir porque es un dios, pero puede sufrir el castigo ese terrible de ser encadenado en el Cáucaso y que caiga sobre él un águila o un buitre que le desgarre y se le coma el hígado todos los días, ¿no? Y efectivamente Prometeo ha sido uno de los le llamamos héroe, pero realmente en la mitología antigua es un dios que es el dios del progreso, el luchador por el progreso. Marx decía que Prometeo era el primer santo en el calendario del proletariado. Ahora, a ti, más allá de esa cosa machista, ¿te han interesado mucho los personajes femeninos? Sí. También pues de la Ilíada, de la Odisea, de las grandes tragedias. Cuéntanos algo de alguno de ellos, de Clitemnestra, de quien tú quieras, de la propia Helena, si estuvo ahí, no estuvo ahí, no sé. Bueno, yo siempre subrayo una cosa, que la historia griega y los griegos en la historia han sido injustos con las mujeres. Sí. Bueno, como todas las culturas, básicamente. Como casi todas las culturas, prácticamente hasta el siglo XIX. Las han tenido sometidas, silenciadas y obligadas, digamos, a un servicio más o menos doméstico, ¿no? Y eso lo dicen hasta los grandes pensadores griegos, que la mejor virtud de las mujeres es el silencio. O sea, el mundo de la gloria, la palabra, de la guerra, está reservado a los hombres. Las mujeres deben callarse y estar ahí y servir. Sí. Pero frente la a eso, mujer de Sócrates era así considerada como una tormenta molestia para el gran pensador, ¿no? Exacto. Pero frente a eso, es curioso que en el mundo griego, en la mitología, hay unas mujeres espléndidas, tanto en el mundo de las diosas. Recordemos que el mundo de las diosas tiene figuras como Atenea, Afrodita, Artemis, Hera, Hécate, etcétera. Tiene figuras a veces, por ejemplo, Atenea es mucho más inteligente que el otro dios de la guerra, que es Ares, ¿no? Muchísimo. Atenea representa la diosa un poco de la sabiduría, la inteligencia, la construcción, la inteligencia, el apoyo a los héroes. Afrodita es una diosa estupenda, ¿no? Hay que decir que Afrodita es solo la diosa del amor. Hera es la diosa del matrimonio, que es bastante más antipática. Pero además de eso están las figuras esas de la épica, de la literatura. Por ejemplo, una figura impresionante es la figura de Casandra. Está recuperada, por ejemplo, también en alguna novela moderna de tipo feminista, como la Casandra de Christa Wolf. Que es un poco como Tiresias, que tiene esta capacidad de ver, pero... Exacto. El delito de Casandra es saber demasiado. Ella es profetisa en Troya y ve todas las desgracias que van a suceder. Ella está contra la guerra, pero no logra convencer a nadie. No tuvo amores del todo con Apolo. Apolo se había enamorado de ella y le concedió el don de la videncia, de la profecía. Pero ella, como se negó luego a juntarse con Apolo, Apolo la castigó a no ser creída por nadie. Entonces ella les decía la verdad era una a los troyanos y no le creía. Era una profecía increíble, en el sentido fuerte de increíble, ¿no? Y entonces esta pobre Casandra sufre doblemente, porque prevé las desgracias que van a venir, las sufre y luego al final acaba como esclava de Agamenón, como concubina de Agamenón, y en cuanto llega a Micenas le está esperando Clitemnestra, que mata a Agamenón y de propina mata también a Casandra, ¿no? Realmente es el destino más desgraciado. Pero uno porque sufrió desde antes, digo, claro, la pasó muy mal siempre, ¿no? Siempre. Bueno, por eso no queremos saber ni cuándo nos vamos a morir. Sería espantoso eso. Claro. ¿No? El destino de los adivinos suele ser triste. Luego, otro tema, y ahora que mencionaste a Afrodita, que me parece fascinante y que también es muy importante con los griegos y que tú conoces también bien, es la importancia que los griegos daban a la belleza. Sí. De hecho, todo lo que ocurre en la Ilíada y por lo tanto todo lo que va a ocurrir más tarde en la Odisea, pues viene de un concurso de belleza. Sí, los griegos amaban, lo dice también Pericles en el discurso de Euclides, ¿no? Amamos la belleza sin lujos excesivos y amamos la sabiduría con tesón, ¿no? Y a veces se dice, bueno, es que cada cultura tiene su propia idea de la belleza, pero el hecho es que por más separados que estemos de los griegos culturalmente o por menos que nos interesen, cuando uno se enfrenta al arte griego, no solamente escultórico, sino arquitectónico, visual, lo que sea,
uno se siente a gusto, no sientes que haya pasado mucho tiempo, no sientes que estás frente a una cultura exótica. Incluso en México, pues cuando uno va al Museo de Antropología es impactante, las figuras nos impactan por su extrañeza. Pues, por su extrañeza. Sí, sí. Y estamos aquí, y eso fue aquí. Y sin embargo, te vas 2000 años, o sea, 1500 años todavía más atrás que los aztecas, y te encuentras a gusto, no te sientes extraño en el mundo griego. Sí, eso es no verdad. sé cómo se llame eso, pero... Eso es verdad. Y ahí hay como si fuera un mundo familiar. Porque incluso la mitología, que tiene esas historias de los dioses a veces trepidantes, y los dioses son aventureros y bueno, hacen cosas estupendas, es muy distinto de la mitología egipcia. Uno se encuentra con la mitología egipcia y esas diosas que tienen cabeza de vaca, perro, o los hombres cabeza de perro, de chacal, y las historias que se cuentan de esos dioses a nosotros nos resultan extraños. O sea, nosotros podíamos resucitar en el mundo griego, bueno, y echaríamos de menos bastantes cosas, pero nos encontraríamos a gusto. Hay otra pregunta que nos hacen y que me gustaría comentarte. Un amigo de Monterrey, precisamente a donde vas a ir en los próximos días, Arturo Ortega Morán, el otro día me comentó que le había interesado mucho la etimología de la palabra verdad que usaban los griegos, aretheia, o tú lo vas a decir mejor que yo, y la diferencia que hay entre esa idea de la verdad que tenían los griegos y la idea de la verdad que han tenido otros pueblos indoeuropeos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, de esto también escribió un bello libro pequeño, Heidegger, ¿no? La verdad se dice en griego aletheia. A es la negación y el centro de la palabra, lece, es la palabra que significa olvido. Entonces, como el río Leteo, digamos. Leteo, exacto, del mundo de los muertos. Es decir, para los griegos la verdad fue siempre un descubrimiento. Y eso ya está en la filosofía. Hay una frase de Heráclito que dice: la naturaleza gusta de esconderse. Physis, philei, cryptestai. Como ese misterio que hay que descifrar, que es mucho también de los científicos del siglo XVII europeos, tenían esa idea de que había un reto ahí. Es una palabra distinta de la que tienen otros pueblos indoeuropeos. Eran más realistas los otros, o creían más en la realidad. Los griegos no. Los griegos creían que la realidad puede ser un gran engaño y que hay que buscar debajo de eso la verdadera realidad. Eso está mucho en la famosa alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas un poco, se la cuentas a nuestros... Sí, Platón, Platón, que es un gran poeta en el fondo, que decía que había que retirar... Y hay versos de él, ¿no? Hay algunos versos de él que son muy hermosos, sueltos. Piensa que aparece la alegoría de la caverna, que dice que el mundo es como lo que sucede en una caverna donde estarían la gente sentada y aprisionada, y por detrás de un muro pasaran diversos gentes llevando estatuas. Y una luz lo proyectara, es como una sesión de cine. Como una sesión de cine, exactamente. Como si la gente solo viera sombras. La gente viera la pantalla de enfrente y viera las sombras, de los objetos esos que pasaban. Y dice que en cambio, si un prisionero de esos se liberase y saliera y viera, primero vería los objetos, y si iba más allá, saldría a la caverna y vería la luz y los seres reales. O sea, que hay dos tipos de imitación: seres reales, objetos que los imitan, y sombras. Y que pensaba que el mundo que vivimos es parecido a eso, que lo que vemos son sombras de las cosas reales, y que solo mediante la meditación nuestra alma puede remontarse al mundo de las esencias verdaderas, que son las ideas, ¿no? Eso es un poco la idea del idealismo platónico, ¿no? Lo que vemos, los objetos, no son la realidad, son meras representaciones, pero la realidad está mucho más allá de ellos. Ahora, no hay que comprar completo el idealismo platónico para compartir con él al menos la noción de que vivimos en un mundo de apariencias y que para conocer la verdad hay que ir más allá de las apariencias. Digamos, por lo menos eso tenemos que comprarlo, ¿no? Sí. Tenemos que Es curioso que tú lo hayas relacionado con la etimología de la palabra, esa verdad. Sí, yo creo que sí, que Heidegger, por ejemplo, que era bastante a veces platónico, va en esa línea también, ¿no? Pensar, bueno, este es un mundo de... Bueno, también se puede pensar luego
los que creen en un más allá, pensar, este mundo es una copia de lo esencial que está en el más allá. Y solamente hemos abordado una de tus intereses, o no, vaya, qué interés, el mundo griego. Pero también te interesan otras cosas y tienes libros sobre otros temas, como la muerte de Arturo. Sí. También tienes muchos seguidores por ese lado aquí en México. Sí, yo creo, bueno, eso está resumido un poco en mi libro, que he escrito más sobre ello, la historia del rey Arturo y los nobles y valientes errantes caballeros de la tabla redonda. Hice una especie de síntesis. Eso fue, digamos, una especie de hobby, pero también esos mitos de la cortesía medieval, que tienen un fondo céltico, pero me han parecido fascinantes. Esa idea, por ejemplo, del amor cortés, me ha parecido esencial en la cultura europea. Esa idealización, es entonces cuando hay por primera vez una idealización de la mujer. Que de hecho algunos ven en eso como el principio del feminismo, en el sentido de que por primera vez la mujer no es vista como algo que está abajo, inferior, sino al contrario. No, superior, ¿no? Y eso comienza a alterar la idea tradicional de que la mujer... Es verdad que en principio tampoco se referían a todas las mujeres, sino a las mujeres de la clase alta. Pero todas las liberaciones han comenzado así, ¿no? Estoy de acuerdo. Cuando hablamos de la democracia griega, pues también hablamos de la democracia de los ciudadanos, no de los esclavos, etc. La Dulcinea de Don Quijote en el fondo no es más que un fantasma lejano, heredero de esa larga tradición, por ejemplo. Carlos, ¿algo más que quieras añadir, que creas que se nos haya pasado, que sería importante que supiera la gente sobre Grecia, sobre tus libros, sobre la lectura? No, la lectura nos abre horizontes, ¿no? Creo que sin ese mundo griego, una vida es mucho más pobre, ¿no? Que incluso que la fantasía es algo esencial para la felicidad humana. Bueno, se puede ser feliz de muchas maneras, tomando drogas o emborrachándose todas las tardes, ¿no? Pero a corto plazo, puede que sí. A mí la felicidad que me parece más atractiva es esa de acercarse al mundo antiguo, salir del presente, marchar por los caminos de la literatura, y en eso los griegos tienen mucho que ofrecer. Yo creo que conocer un poco a los héroes y a los dioses griegos puede ser una fuente de felicidad. Muchísimas gracias, Carlos García Gual, por esta conversación memorable. Gracias de verdad.